Esther Moreno, la señora Esther Moreno, ha sido exdiputada, ha sido 2 veces alcaldesa de Independencia, hemos tenido la suerte de entrevistarla en esos tiempos, y es un gusto volver a conversar a través de la señal de Ánfora 2022 de BIS Esther, porque creo que es un ejemplo y su testimonio, porque la ha conocido a María Elena Moyano, han trabajado, entendemos, varios proyectos, sobre todo en defensa de la democracia y en esa lucha que se tuvo, como bien dijo Oscar Díaz, la época dura del senderismo y del MRTA, de la que hemos salido bien librados por la fuerza de los peruanos, de todos los peruanos, no de las autoridades, de todos los peruanos, y eso hay que decirlo, y que se mantiene ese ejemplo de vida y de lucha que significa María Elena Moyano. Bienvenida, doña Esther Moreno, bienvenida al programa. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por esta oportunidad de poder hablar de una gran compañera, de una gran lideresa, como ha sido María Elena Moyano, pero que está viva en nuestros corazones y en el corazón de muchas mujeres del Perú. Porque queremos hablar de María Elena, cuál es la trascendencia en estos tiempos, Esther, de tanta necesidad de una pandemia en la que han aparecido nuevas heroínas, ¿no? Heroínas tenemos permanentemente, y si hablamos de las señoras, las mujeres, de las ollas comunes, estamos hablando de heroínas de estos tiempos. ¿Cuál es la vigencia del mensaje, de la vida de María Elena? Sí, yo creo que lo que tenemos que rescatar fundamentalmente es su sensibilidad social, su solidaridad, su conciencia de que había que construir poder desde el vecindario, desde la comunidad de mujeres, organizándolas, aprendiendo, analizando cuáles eran las causas estructurales de los problemas de salud, por ejemplo, en el país con el tema del COVID, cómo las causas de los problemas estructurales del hambre y de la falta de alimentación en un país como el nuestro, que debiera ser eminentemente no solo minero, sino también agrario, ¿no? Entonces yo creo que María Elena nos deja un legado, y ese legado es trabajar por organizar a las mujeres y a nuestros pueblos, a nuestros barrios, a nuestras comunidades campesinas, a nuestras comunidades agrarias, en el sector informal, pero organizarnos para analizar cuáles son las raíces de esa desocupación que hay en el país, por qué estos gobiernos no han tenido programas de compensación social que puedan paliar de alguna manera esta gran necesidad de alimentación que hay y que se ha expresado con la pandemia ahora y que ha motivado la conformación de comités comunitarios anti-COVID y también de las ollas comunes, muchas de las cuales no solamente se encuentran en el Perú, sino a través de todas las regiones del país, ¿no? Entonces creo que María Elena tuvo una visión, la visión de construir un país con justicia, con igualdad de oportunidades para las mujeres que por décadas hemos sido prácticamente dejadas de lado en el ejercicio, no solamente de la política, no solamente dentro de los partidos, sino también en las diferentes instancias del Estado. Pero ella nos da un ejemplo cuando trabaja en su comunidad, cuando organiza a las mujeres y cuando se sale a luchar frente a los primeros paquetazos que diera Alan García, ya en la época de la hiperinflación. Estamos hablando de los años 86, 87, 88, 89. Y después con Fujimori, cuando el 8 de agosto del 90 se da el llamado Fujishock, ¿no? Y las organizaciones como la FEPOMUVES que ella lideraba y otros vasos de leche de Lima Metropolitana, así como los comedores autogestionarios de Lima Metropolitana, ¿no? Salimos a las calles, unos cuando éramos alcaldesas, ellas cuando eran dirigentes, las compañeras, y especialmente María Elena Moyano, a enfrentarnos a la falta de políticas que tenía el gobierno de Alan García y el gobierno de Fujimori, y al terror, ¿no?, que a lo largo del tiempo muestra Sendero Luminoso, dirigido por Abimael Guzmán. Entonces, esa capacidad de organizar, esa capacidad de
analizar causas estructurales, esa capacidad de proponer políticas desde abajo, ¿no? Por una política alimentaria con soberanía, ¿no? No solamente queremos mendrugos, no solamente se quiere una política asistencialista, o sea, toma la comida, te tapo la boca, me apoyas a mí que estoy en el gobierno, me apoyas a mí que estoy en el partido A o B, como lo hizo el Fujimorismo y como lo hizo el aprismo, que han sido las escuelas más grandes desde el gobierno para organizar clientelaje político, ¿no? Incluso ofertando tanto regalo para acallar el derecho de las mujeres a proponerse en cargos políticos como gobiernos locales, como gobiernos regionales o como gobiernos nacionales, o cómo intentaron en su época neutralizarnos, difamarnos, acallarnos, ¿no? Pero yo creo que, como usted ha dicho muy bien, con el tema de las ollas comunes, tenemos que recordar que hay nuevos liderazgos que surgen en este espacio de las ollas comunes, como están surgiendo hace mucho rato, hace mucho tiempo, ¿no? En las comunidades indígenas, en las comunidades amazónicas, por la defensa de la tierra, frente a la tala ilegal que se convierte en uno de los principales problemas del país, o también el abandono en que está la agricultura familiar y la agricultura en su conjunto, ¿no? Postergando a mujeres que lideran estos espacios también de producción en el campo, ¿no? O también todo el tema de mujeres que en la época de ella luchamos para que hayan servicios de agua y desagüe para más de 2 millones de personas en la ciudad de Lima y en el país. Pero que por otro lado, ¿no? Los gobiernos han tenido hasta ahora políticas, prácticamente no han habido políticas de vivienda social, no han habido programas de apoyo social y se consideraba que el agua no era un derecho. Por tanto, los estratos populares pagaban el agua más cara, ¿no? En el país. Entonces, ese tipo de desigualdades se han ido acrecentando a lo largo del tiempo con los diferentes gobiernos y frente al cual ella con las compañeras de la FEPOMUVES, con los compañeros de la CUAVES, con los compañeros de Vía El Salvador y nosotros organizados en Independencia, en los municipios, en los comités de lucha, en Independencia, Comas, Los Olivos, Caraballo, San Martín de Porras, Puente Piedra, Ancón, ¿no? También acompañábamos esta lucha por una vivienda digna, esta lucha por el acceso al agua, ¿no? Incluso en el año 91 sacamos la ley de comedores autogestionarios, la ley 25307, una ley que fue trabajada en esa época por los comedores autogestionarios, comedores que de la mano con los congresistas, que en esa época yo era diputada por Lima, ¿no? Hicimos prácticamente el lobby social para que todos los parlamentarios pudieran aprobar esa ley, que no solamente planteaba reconocer a la organización social de base, sino que además le daba un lugar en los espacios de toma de decisión, como era la Dirección Nacional del Programa Nacional Alimentario que se creaba en virtud de esta ley. Entonces las mujeres tenían capacidad de decisión y eso era lo importante. ¿Por qué? Porque teníamos que asegurarnos que hayan políticas alimentarias con canastas regionales de acuerdo a la producción agrícola de cada zona, ¿no? Y no que estemos importando alimentos y comiendo lo que no es parte de nuestras raíces, lo que no es parte de nuestras costumbres y lo que es más grave, lo que no alimenta, ¿no? Entonces, ha habido a lo largo de la historia de nuestro país la participación de las mujeres organizadas, tanto en la época en que María Elena estaba, tanto ahora con las ollas comunes y comederos autogestionarios, pero tanto también en la época de Alan García, tanto también en la época frente al gobierno de Belaúnde Terry, como en el gobierno de Fujimori. Sí, Entonces, lo cierto, Esther, es que el Estado todavía está en deuda con las mujeres de los sectores populares. Así Por es. servicios como básicos, además de la salud y la educación, con el derecho a la alimentación. Esperemos cuál es la visión que tiene Esther en estos tiempos, porque los retos se mantienen para las mujeres de los sectores populares, que este gobierno, que tiene el apoyo, quizás con menos intensidad que en la segunda vuelta, pero que sigue teniendo la fe,
peruano y la peruana de a pie, que se den los cambios, que todavía no llegan para los más pobres, puedan fortalecerse y sobre todo favorecer el desarrollo como seres humanos de los peruanos más pobres. Y en ese escenario la mujer tiene un papel importante y nosotros permanentemente en BIS rendimos homenaje a estas esforzadas mujeres, sobre todo de las zonas rurales en Lima, y las zonas rurales, urbano-marginales en Lima y rurales en el interior del país, que todavía están esperando la atención a sus necesidades mínimas, y el derecho a la alimentación es una de las cualidades. ¿Cómo ve el futuro de esta deuda que tiene el Estado con este gobierno? ¿Es posible que este gobierno, con todo lo que está ocurriendo, Esther, pueda cumplirse en parte esta deuda que tiene el Estado con las mujeres peruanas? Sí, estamos en un momento muy complejo, muy difícil, y digo difícil porque tenemos un gobierno cuyo presidente lamentablemente no está haciendo los esfuerzos por aprender más, porque todos sabíamos que no conocía mucho sobre gestión en el Estado, gestión pública, pero no está haciendo el esfuerzo de buscar a la gente más idónea que existe en la izquierda, que existe en los grupos progresistas. Pero también, por otro lado, tenemos un Congreso, y curiosamente, con una presidenta mujer que, lejos de dar el ejemplo de diálogo, de consenso, para trabajar por el país, justamente por aquellas mujeres desaparecidas, por aquellas mujeres que han sido asesinadas a lo largo de este año y que cada día va incrementándose las cifras de la violencia doméstica, de la violencia familiar, o que no tienen sensibilidad, por ejemplo, el caso de Norma Yarrow, el caso de Patricia Juárez, que han sido casi las guardaespaldas, disculpe la palabra, del señor Castañeda Alosio, y que defendía el caso Comunicore y los intereses económicos de las grandes empresas que negociaban con la municipalidad, y que ahora nos quieren dar lecciones de democracia. Pero la democracia se basa en la justicia, en la participación y en la justicia. Si no trabajamos para disminuir las desigualdades de la pobreza, no hay nada que hacer en el país. Y si este gobierno no puede, bueno, nosotros ya hemos dado ejemplo anteriormente, en años pasados, que tenemos que organizarnos, tenemos que seguir haciendo más organización consciente, consecuente, honesta, honrada, que no se vincule con la corrupción y que tenga claro el horizonte de construir un país con justicia, un país con igualdad de oportunidades para las mujeres, un país que haga reforma tributaria. Hace pocos meses tuvimos la oportunidad de que en el país se hiciera la reforma tributaria donde se gravara más a los que más ganaban en el Perú, especialmente a las mineras, ¿no? Donde está Roque Benavides y compañía, por ejemplo, ¿no? O a las agroexportadoras, donde está el señor Klimper y compañía, por ejemplo, ¿no? O se gravara a las empresas petroleras con más impuestos, o a la Repsol, ¿no? Que prácticamente se ha llevado gratis camisea y que ahora incluso es responsable de uno de los derrames más grandes de petróleo, no solamente en el Perú, sino en Sudamérica, y que está sacando, como se dice criollamente, el petróleo del mar con cucharitas, ¿no? Entonces somos un país que 200 años ha estado controlado por las familias más ricas del Perú desde la colonia y que quieren seguir gozando de las prebendas del Estado para gobernar para esos grandes intereses económicos de aquellos que le deben al país más de 23.000 millones en impuestos, como se lo deben a la SUNAT, ¿no? Y que se mueren y manipulan algunos sectores sociales, o grupos más que sectores sociales, algunos grupos como el Grupo de la Resistencia, que ahora ya no lo vemos activo, ¿no? Y que naturalmente mantienen y sostienen a grupos como el Fujimorismo, ¿no? Que no se cansa la señora Keiko de postular y postular, porque los intereses económicos están dándole cuerda a ella y a toda su agrupación política, y a otros grupos que están en el gobierno, como el de la señora Alba, ¿no? Porque no creo que la señora Alba sea una persona que está actuando por así solo. Tiene el respaldo de Acción Popular para querer facilitar o provocar un autogolpe, o un golpe, diríamos mejor dicho, un golpe, ¿no?
con todas las leyes que vienen forzando o que vienen desfigurando el tema legal en el país para abusar de su poder. Entonces, creo que en ese panorama lo que tenemos que hacer es fortalecer las organizaciones políticas, ¿no? Especialmente aquellas que, como Nuevo Perú, o como otras, ¿no? El movimiento, u otras, ¿no? Democráticas como el Partido Morado, u otras que hay, ¿no? También organizaciones regionales, trabajemos con una mirada de servicio a la comunidad, de una opción por los intereses de las mayorías y no de las minorías, ¿no? Por ejemplo, rapidito nomás, en el sector comercio, ¿cuál es el sector de la economía más grande en el país? Uno de los más grandes es el comercio, donde está el sector informal. Usted sabe que en Lima la mayoría de los comercios están dirigidas por mujeres y dentro de ellas mujeres jefas de hogar. Dígame, ¿qué hace el Estado? A través del gobierno regional de Lima, con su alcalde, el señor Muñoz, o a través de los alcaldes distritales, para respaldar a estas mujeres que trabajan en esos sectores para ganarse la vida limpiamente, con dignidad, sin robarle a nadie. Nada, absolutamente nada. ¿Qué se hace por las mujeres de los estratos sociales E, que intentan sobrevivir a la crisis permanente en la que vive el país? Nada. Por ejemplo, las mujeres quisieran capacitarse técnicamente para tener mano de obra calificada y poder trabajar en algunos centros de empleo de Lima Norte, Lima Sur, de las Limas o del país. Pero como no tienen esa mano de obra calificada, no tienen esa mano de obra tecnificada, no tienen oportunidades laborales. Y también para emprender propiamente pequeños negocios que necesitan que estén más calificadas. No hay ningún centro educativo, ni tecnológico, ni de técnica intermedia que las reciba, que se cree para ellos. Entonces la mujer en esta sociedad está siendo mirada como la cuidadora, ¿no? En la pandemia se muere el abuelito, ¿quién va? La mujer. Se puso grave el tío, ¿quién va? La hermana del tío. Se puso mal el niño, ¿quién va? La madre. O sea, la mujer está presente en todas las acciones de cuidado en nuestra sociedad. Y eso no es justo, porque se le ha hecho creer a la mujer que por ser madre, bondadosa, sacrificada, ¿no? Tiene que aguantar todo eso. Entonces la mujer no tiene derecho a realizarse como persona. La mujer no tiene derecho a desarrollarse, si es que quiere ser técnica, si es que quiere ser profesional o lo que fuere, ¿no? No tiene derecho, le han vetado ese derecho. Son muy pocas las mujeres que tienen ese acceso. Entonces, hace falta que también la mujer tenga autonomía económica, pero para tener autonomía económica, obviamente que tiene que tener un grado de calificación técnica. Y para tener un grado de calificación técnica, tienen que haber también espacios al lado de estos centros de capacitación técnica para espacios para el cuidado de los niños, porque la mujer por sus hijitos no puede estudiar, porque los tiene que cuidar, les tiene que dar la comida. Entonces, esta sociedad en 200 años ha marginado a la mujer y la sigue marginando. Esperamos que el presidente Castillo, con la inclusión de la señora Diana Miloslavich en el gabinete, ¿no? Pueda ilustrarse mejor y sensibilizarse más con la problemática de la mujer. Más aún que curiosamente, ¿no? El día 8 de marzo el Congreso, ¿no? Graciosamente, ha puesto ese día como el día de, entre comillas, la ratificación del gabinete, ¿no? Entonces, somos críticos ante la postura de cualquier autoridad política, de cualquier nivel, que haya hecho casos de maltrato a las mujeres, de todo tipo, cualquier tipo, psicológico, físico, lo que fuera. O sea, ningún gobierno debería tener en sus filas a gente con estas características, ¿no? Y por eso también demandamos al señor Pedro Castillo desde aquí, a nombre de muchas mujeres, que rectifique inmediatamente, ¿no? Que rectifique inmediatamente. Y seguimos apostando para que los gabinetes tengan paridad. Correcto, con optimismo además, ¿no? Excelente el análisis, las conclusiones
que creo que son atendibles, ¿no? Hay que fortalecer las organizaciones políticas con urgencia y Así es. fortalecer y capacitar a los pequeños negocios, que son 90% dirigida por mujeres. Gracias, Esther. Solamente una Así es. pequeña participación muy breve porque Viviana Suero de Independencia nos pregunta cuál es la vida política que está teniendo en estos tiempos Esther Moreno. Ah, ya, yo estoy como colaboradora, como militante en Nuevo Perú y con mucho cariño tratando de apoyar a otras mujeres que vienen de la época de María Elena Moyano, como Esther Rojas de San Juan del Lurigancho, que fue miembro de la Metropolitana del Basurero junto con María Elena, de vincularme un poco más con Rocío Paz, actual regidora de la Municipalidad de Villa El Salvador, y también compañera de María Elena Moyano de aquellas épocas, ¿no? Mujeres a las que eh, quisiera que el país las escuche hablar, porque tienen autoridad moral. Estamos en una época en que hay un sector de mujeres que emerge de estos espacios sociales, ¿no? Pero también hay otro sector de mujeres que lamentablemente siguen yendo a la escuela de Keiko, de Marta Chávez, ¿no? Están ahora en el poder como la señora Alba y están dando mal ejemplo al país. Pero claro, como defienden intereses económicos, no les interesa para nada y lo que quieren es un poder para los grandes, mientras que nosotros apostamos por un poder desde abajo que se va construyendo poco a poco, pero para los que menos tienen, ¿no? Y seguimos en esa línea. Muy Más bien. bien, Felicitaciones, Esther. gracias. Un gusto volver a Sí, conversar. Vamos a tener oportunidades quizás antes del 8, que se presente el gabinete, porque el 5 es el Día Internacional de la Mujer y vamos a hacer un especial del programa, no de Ánfora, sino en el programa Abriendo Puertas. Así que te invitamos, sí, seguramente vamos a coordinar, sus tiempos lo permitan, para este especial dedicado a la sí, mujer que estamos preparando. así es. Gracias, gracias por Y mi la homenaje oportunidad. profundo a María Elena, así es, a María Elena, de la cual aprendimos mucho, de su valentía para vencer al terror y de su persistencia y constancia para luchar contra el hambre y la Un gran ejemplo. desocupación, no solamente en Villa, sino en el país. Un Muchísimas gran gracias. ejemplo y sigue vivo su ejemplo de luchadora social y de peruana en defensa de las mujeres más pobres. Gracias, Esther, por la oportunidad.